Nos vamos a meter en un temita no menor, que es el lavado de guita. Ustedes saben que se habla mucho del lavado, ese dinero sucio, porque se obtiene de actividades ilícitas, como puede ser la venta de drogas, de armas o de lo que sea, pero que se ingresa al circuito financiero justamente en ese blanqueo. Se lava la plata, así se le llama. Y más allá de que se han tomado medidas en los últimos años, ahora hay un nuevo proyecto de ley que está generando polémica. El proyecto va a ser explicado hoy mismo en el Parlamento por el secretario antilavado, Carlos Díaz, pero entre otras cosas, este proyecto involucra a los abogados, si están escuchando atención, a los contadores, a los partidos políticos, a las iglesias, en esta obligación de informar de las transacciones que realicen si estas les parecen inusuales o sin justificación económica o legal. Para entender el asunto es que a continuación vamos a hablar con el contador Félix Sabadí. ¿Me permite una pregunta? Félix, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sé que dominás mucho de este tema, has escrito, has dado charlas como relator en eventos por Uruguay, incluso creo que estás contratado, ¿no? Por el Centro de Estudios Fiscales, además de integrar el Colegio de Contadores, que está negociando este asunto con las autoridades. Obviamente que el lavado de dinero, sí, es una realidad innegable, ¿no? Y que está bueno hacer cosas para luchar contra él, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Se han hecho cosas, yo decía, se han dado pasos en los últimos años, grosso modo, pero ¿qué podemos enumerar brevemente? Bueno, a ver, para empezar, la figura del lavado de dinero, no todo el mundo la maneja, digamos, con facilidad, porque es un poco compleja. Tú la explicaste muy bien, recién yo te estaba escuchando. Por arriba. Pero básicamente es lo que tú decías, es decir, es la inserción y también el ocultamiento de fondos o activos provenientes de actividades ilícitas. Entonces, como delito en sí, el lavado de dinero es muy particular, porque presupone un delito previo, cosa que no ocurre en otros casos. ¿Me explico? Claro, porque acá vos lavás dinero sucio, y está sucio porque tiene vinculación con un delito, ¿no? Exactamente, a tal punto que toda la normativa habla de delitos precedentes, es decir, para incurrir en una figura de lavado de dinero, previamente tuvo que haber acontecido un delito previo, que bueno, de acuerdo a las legislaciones, y ahora vamos a charlar un poquito por eso, eso incluye en algún listado más o menos genérico. Sí. Igual tiene un listado relativamente taxativo, pero digo, esta figura nació hace mucho tiempo y vinculado con lo que yo me gusta llamarle delitos aberrantes, es decir, narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de personas. Es decir, si vos le preguntás al grueso de la gente qué es lavar dinero, y te va a decir en la mayoría de los casos narcotráfico. Claro. Es decir, narcotraficante que sale a comprar bienes, producto de su actividad. El tema es que desde hace ya muchos años la figura, inclusive a nivel internacional, Uruguay está acompañando movimientos internacionales una vez más con esto. La figura se fue extendiendo a otro tipo de delitos precedentes que yo me animaría a decir que en el grueso de la gente ya no son tan considerados aberrantes. Por ejemplo, para hablarte de uno, un contrabando de arriba de $20.000, por ejemplo. Mira. Entonces, vos le preguntás a alguien, ¿están en la misma línea de gravedad un narcotraficante, un traficante de órgano de persona, que un delito de contrabando de $20.000, que prácticamente 2 valijas? Y no, definitivamente no. Y dentro de esa línea se ha de alguna forma generalizado mucho esta figura, lo cual para muchos penalistas especialistas también ha banalizado esta figura, es decir, ya no tiene o no pasa a no tener la connotación tan, digamos, espeluznante que lo podía tener en el pasado. Claro, pero de alguna forma el concepto es que perseguir y castigar el lavado de activos lo que está buscando en alguna medida es erradicar esos delitos precedentes, o sea, cortarle el chorro a lo que es el negocio del narcotráfico, y bueno, cortarle el chorro también al contrabando, en este caso. Totalmente. Lo del contrabando y el terrorismo y tantas cosas, ¿no? Ahora, ¿esto del contrabando de los $20.000 está vigente en Uruguay? Está vigente. Ahí vamos a qué ocurre en Uruguay. Uruguay, desde hace muchos años, introdujo
yo diría digamos de la década del 2000, se adhirió a estas movidas internacionales que son muy parecidas con lo que ocurre en materia de convenios y intercambio de información tributaria. Hay un organismo rector, en este caso se llama el GAFI, que es el que va emitiendo recomendaciones a nivel internacional y que Uruguay ha venido incorporando. De hecho, este proyecto trata de seguirse incorporando a las recomendaciones que generalmente van evolucionando y se van haciendo cada vez más severas, por decirlo de alguna forma. Y Uruguay incorporó en su legislación hace mucho tiempo un listado taxativo de delitos precedentes en oposición a otros países que, por ejemplo, agarraron todo el código penal y lo metieron para adentro como delito precedente. Es el caso de Argentina, por decirlo. Uruguay no hizo eso. Uruguay tiene un listado de aproximadamente 30 y pico de delitos, en donde además de todos los aberrantes, por decirlo de alguna forma, están una serie de delitos que ya no lo serían tanto. Por ejemplo, el contrabando de $20.000 está vigente desde hace mucho tiempo, está también la estafa, está también el vaciamiento fraudulento societario, en fin, una serie de operaciones, falsificación de moneda, en fin, una serie de delitos que no incluían, sin embargo, a un delito que viene siendo recomendado desde el 2012 internacionalmente, que es el delito fiscal, que ahora nos vamos a referir. Claro, a ver, esto supone que entonces, para que se considere que cometés el delito de lavado de activos, tiene que estar tipificado como delito también esta actividad que generó ese flujo de dinero. Exactamente. Y tiene que estar tipificado el delito precedente, y ahí empiezan las complejidades. Puede haber sido cometido en el país y, cuidado, también en el exterior. Esto significa que no es suficiente con decir la persona no cometió un delito de estos precedentes en el Uruguay como para quedarme tranquilo de que no hay riesgo de que se esté incurriendo en un lavado de activos, porque incluye la posibilidad de que esos mismos delitos hayan sido en el exterior. En esos casos, lo que se exige y se conoce como el principio de doble incriminación es que la tipificación del delito en el Uruguay y en el exterior sean por lo menos muy afines, si no idénticos, por lo menos guarden una gran afinidad, lo cual no deja de generar dificultades en algunos casos. Explícame esto, porque en este momento es un tema candente, porque se están investigando temas de lavado de dinero que involucran uruguayos vinculados a Argentina también, y se da esa peculiaridad, donde en Argentina, por lo que se ha votado a nivel legislativo, se considera todo delito como precedente del lavado de activos. O sea, te pueden investigar por cualquier lado, ¿no? y procesar por lavado de activos, pero no así en Uruguay, lo cual marca una simetría. ¿Y en los hechos qué consecuencias tiene eso? Totalmente, y es muy bueno el comentario que tú haces. Mirá, hubo un caso, en realidad es el caso de Báez, que en Argentina, antes de que se le abrieran e iniciaran causas que tenían que ver con coimas, temas de, digamos, en materia de contratos públicos, etcétera, etcétera, que eso sí está tipificado desde ya la legislación actual desde hace mucho tiempo en Uruguay como delito precedente. Antes que se ocurriera eso, se habían iniciado en Argentina la causa por un tema de defraudación tributaria en Argentina, es decir, por omisión de pago de impuestos. Claro. Como en Uruguay no estaba tipificada, no estaba incluido, y sigue sin estarlo, porque lo que tenemos ahora es un proyecto que lo propone, como no está incluido la defraudación tributaria o el delito fiscal como precedente, Uruguay no podía hacer una persecución del delito de lavado de activos por las compras de bienes que se habían hecho en Uruguay. Claro. De hecho, Uruguay toma acciones en ese tema cuando aparece la nueva causa que tenía que ver con corrupción, con coimas, etcétera, en donde ahí sí Uruguay lo tenía tipificado. Claro. Entonces, si Uruguay hubiese tenido desde antes tipificado el delito de la defraudación o el delito fiscal como precedente, hubiese tenido la posibilidad de perseguir ese delito de lavado de activos antes. O sea que las consecuencias de las asimetrías, por ejemplo, en ese caso quedaron en evidencia. Bien, y yendo a este proyecto de ley que se está presentando en el día de hoy, justamente una de las cosas que hace es sumar nuevos delitos precedentes del lavado, como el de defraudación tributaria, entre otros, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ¿eso qué supone en los hechos? ¿Cómo cambiarían las reglas de juego para el que hoy está defraudando impuestos? Bueno,
Hay una aclaración previa que me gustaría hacer también, porque es otro de los temas que genera dificultad, y es lo siguiente, 2 o 3 aclaraciones. La primera es que el delito precedente no supone que el delito esté, digamos, sentenciado, por decirlo de alguna forma que se entienda, ni en el país ni en el exterior. Es mucho más amplio, porque lo que se requiere es simplemente que se hayan cometido actos que pudieran ser susceptibles de ser calificados de delito precedente. Eso es un elemento importante que amplía mucho el abanico. Es como que haya indicios. Exacto, inclusive se comenta a veces de que esto podría llegar a la paradoja de que se lo persiga por el delito de lavado, pero finalmente se demuestre que él no ha incurrido en el delito precedente cuando se sustancia el delito, sea en Uruguay o en el exterior, y ahí quedas en offside, porque en realidad el supuesto delito precedente no llegó a configurarse. Esa es una aclaración que me parece importante y que le sigue agregando complejidad a la cosa. Otro tema que me parece muy importante aclarar es que una cosa es la comisión del delito de lavado de dinero y la persecución del delito de lavado de dinero con todos los involucrados que implica, y otra cosa es una obligación, y ahí también hay novedades, y eso es lo que involucra a abogados y contadores, de lo que ahora comentaremos, y otra cosa es la obligación de reportar operaciones sospechosas de configurar un delito de lavado de dinero, que es diferente. Es decir, lo primero es una acción en donde obviamente toma participación directamente la justicia, concretamente los juzgados del crimen organizado, pero lo segundo, que es la obligación de reportar, en principio es una obligación de tipo administrativa que recae sobre determinados agentes que la ley establece en blanco y negro. Hoy, por ejemplo, los escribanos, ya sabemos, en las transacciones inmobiliarias, tienen la obligación de reportarlo. Los inmobiliarias, etcétera. En ese caso, en el caso de omisión de un reporte, cuando se verifican, como dice la ley, operaciones sospechosas o que involucran eventualmente activos provenientes de actividades presuntamente delictivas, la omisión de hacer eso no implica un delito de parte de quien lo omite, sino una infracción administrativa que como tal es sancionada con fuertes multas. Sí, como un caso reciente, ¿no? Exactamente. Eso sin perjuicio que después, cuando se investigue en la justicia penal el caso de lavado de dinero, se llega a la conclusión que además de ser omiso, el obligado a reportar, bueno, de alguna forma participó, cubriendo o asistiendo, como dice también la ley, o en definitiva contribuyendo a hacer el lavado y el ocultamiento en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Una cosa es hacerse el bobo y no mirar mucho, no investigar y no conocerlo, y no, por lo tanto, no reportar, hasta ahí comete una infracción administrativa, y otra cosa es estar al tanto y hacerme el bobo, pero deliberadamente, ya en conocimiento de las causas, etcétera, en donde ya tengo un involucramiento penal. Claro. Una cosa que quiero subrayar, porque tiene que ver con la esencia de este proyecto de ley y de la lucha contra el lavado. En el fondo es entender que está bien, obviamente, tratar de perseguir a los delitos, ¿no? Como narcotráfico o como los que sea, incluso defraudación tributaria, pero acá lo que estás buscando es tratar de llegar a ellos por el otro lado, digamos, no en el comienzo, sino en el final. O sea, una vez que cometiste el delito, obtuviste ese dinero sucio, y algo tenés que hacer con esa plata. Bueno, entonces lo que quiere la autoridad es atacar allí y que haya una mayor cantidad de control, por ejemplo, con los agentes que intervienen, ¿no? En la canalización de ese dinero. Y es por eso que hablamos. Esa es la justificación tal cual de esta figura. Tal cual de esta figura. Ahora, lo que pasa es que ahora no serán solamente los escribanos, solamente las inmobiliarias, todos estos que decís, sino que se suman otros, ¿no? Bueno, en el proyecto de ley. Ahí vamos. Por un lado se suman nuevos delitos, se modifican un poquito los que estaban, los umbrales, es decir, los límites a partir de los cuales yo estaba viendo, creo que por ejemplo el contrabando se aumenta un poquito, pero yo hacía cálculo y me parece que en lugar de 20.000 a $25.000 el umbral mínimo, tampoco estamos hablando de una diferencia muy sustancial, pero en lo que sí representa una inclusión fuerte, por todo lo que vamos ahora a comentar, es la inclusión del delito que la normativa uruguaya lo llamó defraudación tributaria, lo cual no es menor, y pretende cumplir con una recomendación que en realidad habla de otra cosa, y textualmente dice la recomendación internacional de incluir al delito fiscal
incluye impuestos directos e indirectos. Mirá, entonces ahí ya... Te voy a pedir esto, porque son las 11 y yo tengo que ir con el flash informativo, pero me gusta pasar un paréntesis de 2 minutos y pegado al flash entonces profundizamos en esto, entonces, que es lo que está generando polémica, ¿no? Entre otras cosas. ¿Te parece? Exactamente. Dale, seguimos con el contador Félix Abadí, hablando de este polémico proyecto de ley antilavado. ¿Viola o no viola la Constitución? Cuando continuemos poniendo... Las cosas en su sitio. Las cosas en su sitio. Estamos hablando del lavado de dinero con el contador Félix Abadí, socio de la consultora Rueda Abadí Pereira, catedrático en impuestos de la Universidad Ort. Félix, ¿seguís en línea? Sí, sí. Bien, algunos de los mensajes que han llegado, por ejemplo dice, ¿y las transacciones de futbolistas? Millones de dólares, ¿cómo se justifica? Otro dice, ¿y cuando alguien juega medio palo verde en el casino no se investiga? Y dice, ¿acá es delito tener hoteles llenos en los papeles pero vacíos de gente como en Argentina? Bueno, varias prácticas usuales de lavado, ¿no? Sí, son todos elementos bien interesantes. Lo de los casinos hace rato que están, desde el principio están incluidos como sujetos obligados a reportar. Y bueno, lo de los futbolistas también. Digamos, hoy por hoy hay mucho avanzado. Pasamos, si te parece, Nacho, un poco al tema del delito de defraudación tributaria. Que según este proyecto se incorpora como delito precedente del lavado. Claro, porque pues, a mí me parece, para explicarlo mejor, hagamos el siguiente ejemplito bien sencillo. A ver. Una inmobiliaria hoy por hoy recibe un interesado en hacer una inversión en el país y, entre otros, la inmobiliaria, pero digo, una inmobiliaria recibe un interesado en hacer una inversión en el país y, entre otras cosas, tiene que investigar de dónde viene el dinero proveniente para esa inversión que va a hacer. En la medida que, por las características de lo que está informándole la persona, por su por su negativa a dar mayor información, etcétera, eso le genere sospechas, tiene que hacer el reporte del cual hoy hablábamos, que claro que es secreto frente al cliente, no puede saber el cliente, lo hace frente a la UIAF, que es una unidad especializada en esto dentro del Banco Central, bajo total confidencialidad. Y lo increíble de este tema, que puede sorprender inclusive, es que la inmobiliaria puede inclusive continuar adelante con su operación. ¿Está bien? Entre otras cosas, no tiene que decirle al presunto cliente de este tema. Y así se avanza, la UIAF es la que define y decide qué acciones puede hacer, entre otras cosas, puede llegar a denunciarlo al involucrar al el juzgado de crimen organizado. ¿Está bien? Si no lo hace la inmobiliaria, y habían elementos como para tener sospechas de que había detrás de esto un origen ilícito por narcotráfico, va a recibir una multa, por lo menos. Y después todavía ver si no se involucró sabiendo de buena fuente, fehacientemente de que era, y todavía le ayudó a hacer la operación, en cuyo caso, además de la multa, va a tener que responder seguramente penalmente. Como cómplice, eventualmente. Exactamente, sí, incurriendo en alguna de las figuras que fue cuando hablamos de delito de lavado de activos, en realidad se descomponen varias figuras, pero digamos que es muy genérico, porque es el lavado, la asistencia, el ocultamiento, y además como autor o coautor, etcétera, etcétera. Está bien. Y le agrega ahora la defraudación tributaria, que por ejemplo la inmobiliaria, además de descartar que esta operación no provenga de narcotráfico, va a tener que descartar que no provenga de actividades que en Uruguay o en el exterior ese presunto cliente haya realizado que puedan significar una defraudación tributaria. ¿Y cómo la inmobiliaria va a sospechar que el origen de ese dinero tiene que ver con no haber pagado los impuestos? Es una excelente pregunta y ese es uno de los tantos motivos por lo cual se trata de una inclusión que no es igual a cualquier otra. Y es mucho más, en todo caso, fácil de poder descartar o sospechar o generar algún nivel de sospecha de una actividad de narcotráfico, de conocer, por ejemplo, si me viene un inversor de Suiza, saber si en Suiza, y no solo en Suiza, sino en todas las partes del mundo, este buen hombre fue un buen cumplidor y no incurrió en una figura de defraudación tributaria que, como recordás, además, tiene que estar tipificada
en el país en cuestión, sí, en los mismos términos o afines que el Uruguay. Sí, a ver si entiendo bien un concepto. Técnico de conocimiento y de información increíble, ¿no? A ver si entiendo bien un concepto que me parece importante. Porque una cosa es que vos le digas, bueno, señor, ¿usted de dónde saca la plata? Que el tipo dice, no, mire, yo soy empresario del chocolate en Suiza, esta es mi empresa, acá le muestro, ok, el tipo vende chocolate, ya entiendo. Por eso tiene estos palos verdes que vienen acá. Está. Pero acá, si se avanza con defraudación tributaria como delito precedente, no basta con que le diga, usted que tiene, tengo empresa de chocolate. En definitiva, el inmobiliario te dice, tráeme todas las boletas impositivas a ver si pagaste tus impuestos. Exactamente. No, llevándolo a un extremo. Se tiene que constituir que era un agente fiscalizador de impositiva y que hacer los números. O sea, ¿cómo puede llegar a visualizarse la defraudación? En realidad, sí, la respuesta es afirmativa, pero sin las facultades que tiene un fiscalizador, claro, tiene conocimiento técnico que tiene, porque aún los que estamos en materia tributaria, ¿qué podemos conocer nosotros del régimen tributario de Suiza? Y además, aunque lo conozca, vamos a traerlo a colación a Uruguay, me viene una persona y me muestra la declaración jurada de sus impuestos locales, y yo cómo sé que este hombre no compró facturas truchas, por decir de alguna forma y solo para hablar de un delito clarísimamente que configura una defraudación tributaria. Pero si me pongo del lado del Estado, me imagino que lo que están solicitando es que vos le pidas, no sé, certificado de la DGI de su país, como que el tipo está al día con su tributo. Bueno, una de las discusiones que se plantea es cuál va a ser lo que se conoce en la jerga de toda esta temática como de debida diligencia. Ajá. ¿Está bien? Claro. Es decir, todos los agentes que están siendo involucrados para como sujetos obligados a reportar, lo que tienen que hacer son debida diligencia, procedimientos mínimos, de forma tal de asegurarse de que justamente descartar que no estén en juego posibles actos que pudieran ser considerados delitos precedentes. Y bueno, si es así, no sería tan dramático. Bueno, cumplí con pedirle el papel, me presentó el papel y otra cosa. Después yo no tengo la culpa, ni me pueden obligar a ir más allá de eso. Claro, el tema es hasta dónde va a llegar una debida diligencia que a mí me deje suficientemente tranquilo. Es decir, va a alcanzar con que, como en tu buen ejemplo, le pido a este empresario suizo que me traiga una declaración jurada. Para empezar me lo voy a dar figurillas porque seguramente, no sé, en Suiza estará en alemán o en francés y no domino mucho, ¿no? Pero además tampoco domino cómo es la normativa suiza y mucho menos qué hizo y dejó de hacer este hombre. Entonces digo, ¿me van a considerar que yo hice debida diligencia por haberle pedido la declaración jurada y con eso basta? ¿O me van a exigir algo más en todo esto? Entonces, ese ya es una gran preocupación que se empieza a generar, ¿está bien? Y esto es válido para todos los agentes. Pero ahí vamos a un segundo elemento que incorpora, y sí me toca lo personal, y es que también siguiendo recomendaciones internacionales, se están incluyendo a los contadores y los abogados como sujetos obligados a reportar, que hasta ese momento no lo estaban, por lo menos de forma genérica. Y digo esto porque había algunas situaciones en las que cualquiera fuera el título o digamos el agente en juego, por la propia actividad sí lo estaban. Por ejemplo, si yo administraba fondos de terceros, si un contador administraba fondos de terceros, hoy ya lo estaba. Claro. Pero la novedad es que se están agregando un listado de actividades, en el caso por lo menos del contador y del propio abogado, muy amplia, mucho más amplia de lo que hasta hoy podía llegar a suceder, y de alguna forma uno diría, bueno, prácticamente pasa a involucrar toda actividad que va a hacer el abogado o que va a hacer el pero eso está mal. A ver, yo te planteo esto, vos sos mi contador, ¿tá? Y hasta ahora lo que me haces es la liquidación de los impuestos, lo que yo tengo que hacer, lo que me hace mi contador todos los meses, ¿ok? Y resulta que vos ves los números y sos consciente de que acá hay un ingreso de guita que no se justifica por mi trabajo en la radio y en la televisión, ves un número. Pero hasta ahora, bueno, la dejaba correr, como tantos contadores harán. No es mi caso. No. Y seguramente no es tu caso tampoco, que me consta que pagan todo nato. Y mucho. Por eso ya se estoy poniendo una figura hipotética, digamos. Pero sí hay casos de estos. Hay casos de estos. Entonces, el que está escuchando dice, bueno, ¿y qué tiene de malo? Que ahora ese contador legalmente le está diciendo, loco, ya no te puedes hacer el boludo. A este tipo lo tenés que denunciar, aunque pierdas un cliente, ¿no? ¿Sabés cuál es el tema, Nacho? Que hoy por hoy ya tenés normas por las cuales ese contador no podía hacerse el distraído. ¿Aunque no sea el administrador de los fondos? Por supuesto. El contador que conoce de esa práctica de su cliente
y convalida esa práctica, se está convirtiendo eventualmente en codefraudador. Que eso sea una práctica generalizada eventualmente de algunos malos colegas o de malos profesionales, para nada la valida y para nada cambia la situación en cuanto a que fuera necesario dar un paso más. Ese por lo menos es un poco la opinión que desde yo en lo personal tengo y comparten muchos colegas. Es decir, hoy por hoy si el contador contribuye ocultando, digamos, engañando al fisco, él ya es codefraudador, ya comete un delito fiscal y en definitiva tiene ya una normativa que lo ajusta al tema. Acá el problema en juego es otro, y es que quizás en esencia lo que se está haciendo, estoy siguiendo las recomendaciones, no es mal, pero hay un problema gravísimo que por ahora en el proyecto no está recogido, y yo estoy convencido de que esto va a tener que ser revisado, y es que no se está haciendo una salvedad como debe hacerse al mantenimiento del secreto profesional, tanto para el abogado, que sí se hace una pequeña reserva en lo que tiene que ver... Si es el defensor, si es abogado defensor del cliente. El abogado defensor, y en el caso del contador no se hace ninguna. Y lo primero que llama la atención de que no se haga esta salvedad es que la recomendación internacional la hace. Es decir, la propia recomendación internacional que sugiere la inclusión, por ejemplo, del delito tributario, entre otras cosas, el delito fiscal, y también la inclusión de contadores y abogados como sujetos obligados a reportar, se encarga de decir de que se tiene que dejar a salvo la información que el contador o el abogado reciban en el marco del secreto profesional. Pero no entiendo. Pero no son incompatibles. ¿De qué manera se puede conciliar la legislación internacional que dice, vos como contador, si vos ves que te está defraudando impuestos, tenés que reportarlo, con el secreto profesional que te obliga a no divulgar la información de tu cliente? No, porque el punto es así. Una cosa es que venga la persona y me dice, mire, contador, usted sabe lo que me pasó, el mes pasado compré facturas truchas. Tuve un lapsus, tuve un problema, la verdad, y estoy muy arrepentido de lo que me ha pasado. Le pido que me ayude a regularizar y de alguna forma buscarle una solución que me permita a mí ir para atrás, enmendar lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Sí. Lo mismo puede pasarle con un abogado. Sí. Y es lógico de que ahí necesariamente eso solo opera con un secreto profesional, porque si no se está autoincriminando. Si en el mismo momento que esta persona me dice esto a mí, yo tengo que agarrar el teléfono y llamar a la UIAF y decirle que a partir de la UIAF llega rápidamente a la DGI, crimen organizado, etcétera, todo esto, se le termina cualquier derecho de defensa, se viola el principio de no autoincriminación que está en el con consagración en la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ejercerse la profesión si yo voy a un profesional que es quien me va a poder asesorar para salir de este tema y no puedo confiar y no puedo tener la certeza de que él pueda guardar el secreto y contribuir a salir de esta salida? Ahora, diferente es si viene y me dice esto y yo le digo, lo felicito señor, la verdad me pareció bárbaro, vamos a seguir comprando facturas en adelante, más, yo tengo un proveedor que sé que es mejor, que es más barato que el que usted está. Bueno, ahí estamos hablando de un codefraudador. Y eso ya está legislado hoy, ya está penado hoy. Ya está legislado hoy. Escucha, pero no tengo más tiempo, solo me parece que hay que decir un minuto en relación a que también acá pasan a estar incluidos, o pasarían, si se vota este proyecto de ley, los partidos políticos, las iglesias, por ejemplo, y ya hemos visto casos, bueno, por ejemplo, la de Dios es Amor, la Iglesia Universal, los millones y millones que mueven, y obviamente, ¿no? Ahí puede haber mucho de lavado de dinero. Es que, a ver, Nacho, el proyecto es compatible en su esencia. Lo que, digamos, marca, son dos problemas que creo que los mencionamos, y son que el delito tributario, primero que está definido muy ampliamente y con tiene unos umbrales por allí que tampoco son muy altos, pero se habla de defraudación tributaria y no impositiva, que no es menor, porque eso incluye mucho más cosas, y la incertidumbre que se genera con la debida diligencia. Y el otro problema, que sí es bien particular de abogados y contadores, refiere a que, tal como lo hacen las recomendaciones y la propia, por ejemplo, las directivas de la Comunidad Económica Europea también van en esa línea, dicen por supuesto que para ciertas profesiones que trabajan sobre esa misma materia de
de materia tributaria, es imprescindible asegurarles que la información que se reciba no sea divulgada, porque si no funciona. Porque si vos fueras al psicólogo a decirle, mire, estoy teniendo un problema con mi esposa, y el psicólogo te hace el teléfono y le avisa a tu esposa, este señor tiene un problema con usted, le aviso por las dudas. No funcionan las profesiones de esa forma. Claro. Algunos de los mensajes... Este va a ser un tema que va a ser superado. Está bien, o bueno, ojalá. Algunos mensajes que llegan, mira, punto de vista muy distinto. Se dice, está muy buena esa propuesta, seguramente me quede sin laburo cuando se apruebe, pero vamos carajo. Y no sé por qué lo dice. Y otro dice, soy escribano y es muy jorobado tener que sospechar de tu cliente, es una línea muy fina en que te pone en aprietos, dice Antonio. ¿Sí? Bueno. Sí, hay un tema de enfrentamiento con el cliente. También. Te agradezco mucho, Félix. Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Gracias por esta clase. No, por favor, un gusto, Nacho. Que pases muy bien, Chao. Contador Félix Abadí, socio de Estudio Rueda, Abadí Pereira.